El doctor Julio Denis es el encargado de un pabellón psiquiátrico en uno de los tantos hospitales de Buenos Aires. Indiferente y distante, es notorio que ha perdido el entusiasmo por su profesión y el interés por los enfermos mentales que tiene a su cargo. Sin embargo, esta situación cambia cuando arriba Rantés, un hombre que afirma haber sido enviado desde otro planeta para estudiar a los habitantes de la Tierra, en particular la estupidez humana. La obstinada persistencia de Rantés por aseverar que él proviene de otro lugar en el universo, las incógnitas que surgen por desconocer algo acerca de su pasado, más las varias charlas que mantiene con él en las que se analiza la esencia de la naturaleza humana, le hacen al Dr. Denis replantearse el valor de su profesión como psiquiatra e incluso a dudar acerca de la supuesta locura de Rantés. Hombre mirando al sudeste es un filme realizado por el director argentino Eliseo Subiela, en el que a través de los constantes encuentros entre médico y paciente se van haciendo una serie de reflexiones y análisis acerca de la naturaleza humana y el papel que juega la psiquiatría en la supuesta curación de los enfermos mentales. Suele vinculársele con el filme estadounidense K-Pax, con Jeff Bridges y Kevin Spacey, de temática muy similar. La película puede ser de interés para la psicología no solo en el aspecto humanista, justamente por el examen que realiza Rantés en las varias observaciones que le comparte al Dr. Denis, sino también en otras cuestiones relativas a la psicopatología, la psicología clínica y algunos puntos relacionados con la psicología social en cuanto a la psicología crítica, particularmente la antipsiquiatría. Hay varios elementos a rescatar, los cuales son representativos en primer término de la actitud de muchos psiquiatras con respecto a su profesión y a las personas que tratan, algunas de ellas enfermos mentales que están a su cargo. El doctor Denis, en una de las escenas iniciales, recargado en su silla, se echa para atrás como si quisiera estar lo más lejos del nuevo paciente que ha llegado a su pabellón y a quien le refiere su caso. El médico, en lugar de prestarle atención, mantiene un soliloquio interno. Ya más adelante, Rantés le hace un comentario que bien puede explicar el porqué de esa postura. Él le dice: ¿por qué los psiquiatras cuando están oyendo a alguien se tiran para atrás? ¿Temen al contagio? Regresando a la escena de la entrevista, de todo lo pensado por el psiquiatra, merece resaltarse algo que surge a partir de lo que le dice el paciente. Usted me tiene que ayudar. A lo que el otro piensa: ¿quién le dijo a este infeliz que yo puedo ayudarlo? Mejor debe ir a un sacerdote. Lo voy a dopar. Después de poco tiempo desaparecerá entre los otros. Será uno más. Nunca volverá a ser uno. No te salvaste, hijo. Bienvenido al infierno. La última frase, aunque lapidaria, refleja a la perfección el ambiente que se vive en los hospitales psiquiátricos como resultado, entre otros factores, de la falta de interés de los médicos de la salud mental con respecto a su profesión. A lo largo del filme, de hecho, el retrato que se hace del doctor Julio Denis es el de un hombre grisáceo, melancólico y un tanto amargado con la vida. Divorciado, ve a sus hijos un día del fin de semana, y por lo que puede entenderse, la actividad que hace con ellos es repetitiva y monótona. El análisis que puede hacerse tanto para el campo de la psicología clínica como para el de la psicopatología, y que juntos constituyen la psicología de la salud, se halla más bien en la reflexión que puede hacerse a partir del personaje de Rantés. Lo más sencillo sería catalogar a Rantés como un paranoico delirante, tal cual lo hace el director del hospital cuando se entrevista con el doctor Denis. No obstante, eso equivaldría a dejarse llevar por el móvil y la explicación más torpes, esto es la locura. Quizá por ello el director y guionista incluyó esas escenas en las que puede observarse a Rantés moviendo objetos con la mente. Con esto no quiere decirse que la telepatía exista, por supuesto, o que Rantés realmente era un visitante de otro planeta. Tan solo se intenta hacer evidente que, de modo muy desafortunado, estamos condicionados a etiquetar todo ese tipo de declaraciones y conductas con términos como esquizofrénico, paranoico, delirante, loco, demente, etc. Lo cierto es que Rantés era una persona enteramente inofensiva, brillante hasta grados asombrosos. Lo vimos tocar magistralmente el órgano, puntuar alto en los test de inteligencia, dirigir con gran sabiduría una orquesta filarmónica y, lo más importante, brindar una serie de reflexiones por demás atinadas acerca de la naturaleza humana y de él mismo. En una de las escenas célebres de la película, que incluye una frase bien recordada, le dice Rantés al psiquiatra lo siguiente: yo soy más racional que ustedes. Respondo racionalmente a los estímulos. Si alguien sufre, lo consuelo.
Si alguien pide ayuda, se la doy. ¿Por qué piensa usted que estoy loco? Si alguien me mira, lo miro. Si alguien me habla, lo escucho. En otra escena, cuando Rantes le ha solicitado al doctor Dennis que le ayude a entrar a patología, le explica que quiere investigar el cerebro humano. ¿Su cerebro?, le pregunta el médico. No, el de ustedes, le responde Rantes, a lo que el doctor le responde que puede confirmarle que su cerebro es igual al de él. Como contestación, Rantes le brinda una respuesta en verdad reveladora. Si es igual, ¿por qué usted está con uniforme de cuerdo y yo con uniforme de loco? También debe mencionarse, por supuesto, el momento cuando descubren una caja debajo de la cama de Rantes. El doctor revisa su contenido y se encuentra con una serie de recortes de periódico, los cuales contienen noticias trágicas y deprimentes. Cuando el psiquiatra encara a Rantes, él le dice que es información sobre la más mortífera de las armas terrestres. ¿Qué arma?, le inquiere el doctor Dennis. La estupidez humana, le responde Rantes. Por último, en ese censo de escenas en las que Rantes brinda algún comentario iluminador o sagaz, es necesario citar el segmento cuando el médico le dice lo siguiente. Rantes, usted es un enfermo, yo soy un médico, yo quiero curarlo. Y su interlocutor brinda la siguiente réplica. Yo no quiero que me cure, quiero que me entienda. A este respecto es posible mencionar dos cuestiones, pero antes de referirlas no está de más apuntar una frase que el húngaro George Devereux, padre de la etnopsiquiatría, había escrito en su libro De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. Durante muchos siglos los pacientes han tratado de decir las mismas cosas a sus terapeutas, que sencillamente se negaban a escucharlos. La primera de las cuestiones, la cual debería ser un recordatorio constante en las clases de psicología clínica y psicopatología de todas las universidades, que es más prioritaria la comprensión de la persona que la supuesta búsqueda de su curación. En la película, como ya se ha referido, se muestran varios momentos en los que se resalta el carácter inofensivo de Rantes. Su único pecado es referir que viene de otro planeta. Siendo así, ¿qué es lo que el doctor Dennis pretende curar? ¿Por qué no mejor primero comprender a la persona, no como paciente, sino como ser humano? Este consistiría en uno de los grandes errores de los psiquiatras y psicólogos novatos o inexpertos. La urgencia por etiquetar a la persona que tienen enfrente. La insana e inmadura premura por llamarle con alguno de los tantos apodos que contiene el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Si bien en algún momento y con ciertas personas que realmente padecen de alguna perturbación, si es necesario asignarles un apelativo de ese tipo, ya que a través de ese diagnóstico se sabrá qué clase de tratamiento brindar, hay que ser muy cuidadosos con fijar trastornos a diestra y siniestra, ya que debe recordarse lo siguiente. En nuestra cultura, un gran defecto del ser humano es que se ha visto en la necesidad de crear a los locos, para recordarse a sí mismo que está sano. Tristemente, muchas y muchos estudiantes de psiquiatría y psicología, no todos ni todas, por supuesto, tampoco la mayoría, han elegido esa profesión ya que inconscientemente necesitan ver la locura en los demás para recordarse también inconscientemente que no están tan mal como esos que tienen enfrente. Esa constituiría la primera lectura derivada de esa escena. La otra, una cuestión que, por ejemplo, ya había sido referida en el análisis del filme La Naranja Mecánica, particularmente el alegórico final. Es necesario comprender, desde una postura socioconstruccionista, que tanto lo que es enfermedad como lo que es normalidad y curación son construcciones sociales, y dependen de los paradigmas dominantes que determinan qué es verdad en un contexto dado. La cultura es la que determina quién está loco y quién no. Si nos es posible observar la realidad de esta forma, como profesionales de la salud, nos será posible ser flexibles al momento de atender un caso y poder anticipar la comprensión antes de etiquetar a una persona. Antes de caer en la tentación, poco ética por cierto, de colocarnos por encima de ella al tildarla como loco o loca, ya que eso implicaría que nosotros somos supuestamente los cuerdos. La sabiduría de los varios comentarios elaborados por Rantes es, en relación a lo último que se ha apuntado, un constante memorándum de que, de hecho, nuestra percepción y la construcción que hacemos de la realidad social es relativa, temporal y contextual. En una de las escenas, Rantes le dice al doctor Dennis que no puede describirle el lugar de donde viene porque no es un pueblo como lo conciben ustedes.
A este respecto, puede incluirse un fragmento del cuento El caso de Charles Dexter Ward, de H.P. Lovecraft, el cual dice así: la mayoría de ellos habían adquirido o perdido algo misterioso o indescriptible. Habían visto, oído o captado algo que no estaba destinado al entendimiento humano y no podían olvidarlo. Jorge Luis Borges, en un cuento dedicado justamente a Lovecraft, escribió: el comedor y la biblioteca de mis recuerdos eran ahora, derribada la pared medianera, una sola gran pieza desmantelada, con uno que otro mueble. No trataré de describirlos, porque no estoy seguro de haberlos visto, pese a la despiadada luz blanca. Me explicaré. Para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y sus partes. Las tijeras, el acto de cortar. ¿Qué decir de una lámpara o de un vehículo? El salvaje no puede percibir la Biblia del misionero. El pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres de a bordo. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Cuando se habla de la construcción social de la realidad hay que entender lo siguiente: nosotros somos el resultado de un proceso de condicionamiento que nos ha programado para aprender la realidad de cierta manera. Cuando alguien nos habla de una situación, lugar o objeto, tratamos de comprenderlo utilizando como base nuestros esquemas cognitivos ya preformados. Cuando Rantes le expresó al psiquiatra la predicha frase, no necesariamente hay presunción o burla ahí. Más bien recuerda justamente eso, que es imposible describir algo que no tiene equivalencia en el conjunto de construcciones reales o simbólicas propias del ser humano. En esta misma línea, puede recuperarse la escena cuando Rantes le invita al doctor a marcar para comprobar que hay otros Rantes con otros médicos teniendo la misma conversación que ellos están manteniendo. Rantes le dice que él no lo hará, porque esa acción está más allá de la realidad que las personas están dispuestas a aceptar. Este diálogo recuerda un comentario del filme The Truman Show, también ya analizado aquí, en el que Christoph, el personaje caracterizado por Ed Harris, dice: aceptamos la realidad del mundo tal cual nos la presentan. Es así de simple. Con lo cual enfatiza el hecho de que cualquier desviación o atentado a la configuración de una colectividad dada es visto como amenazante, por lo que predomina el conservadurismo y la conformidad hacia los estándares que sostienen una sociedad y su realidad idiosincrática. Varias cuestiones que han sido comentadas hasta ahora se encuentran relacionadas con un derivado de la psicología crítica, la cual está íntimamente vinculada con la psicología social. Ese derivado teórico es la antipsiquiatría, la cual se ha encargado de brindar una mirada crítica a la labor de dicha rama de la medicina. Mucho de lo que se ha referido posee un respaldo en ese movimiento, el cual cuestiona no solo los métodos, sino incluso la veracidad de varios de los trastornos con los que los psiquiatras tienden a etiquetar y así desvalorar a las personas, ya que encontrando supuestas perturbaciones mentales, es que la labor psiquiátrica se ha mantenido, colaborando con el crecimiento desmedido de la industria farmacéutica. Esto último halla relación con el triste final de Rantes, quien debe ser medicado para curar una serie de acciones que la sociedad decretó como enfermas o desviadas, pero que de hecho no tenían nada de ofensivo o violento. Esa medicación termina por aniquilarlo poco a poco, hasta que, ya catatónico, deben tratarlo con electrochoques, lo cual no soporta el cuerpo de Rantes, quien termina teniendo un paro cardíaco. Este film puede generar un buen debate, ya que la postura adoptada hasta ahora en este análisis ha corrido en favor de Rantes y en contra del aparato burocrático representado por los psiquiatras. Sin embargo, si se optara por brindar una apología que favoreciera la actitud y las acciones tanto del Dr. Dennis como de sus colegas y superiores, podría rescatarse lo siguiente. Es hasta cierto punto comprensible la postura del Dr. Julio Dennis, ya que la situación en la que lo coloca lo vivido con Rantes es en verdad delicada. El mismo doctor, en un soliloquio interno, razona lo siguiente: solo hay dos opciones. O está loco como una cabra, o realmente viene de otro planeta. Luego, por supuesto, el doctor debe convencerse. No puede haber dos alternativas. El trato que tiene con Rantes es de hecho un arma de doble filo, si pensamos en los momentos cuando los profesionales de la salud tratan con personas así. En este sentido, el doctor piensa que él cometió una imprudencia al no echarse para atrás en el asiento para no contagiarse, simbólicamente hablando,
lo cual justifica por qué incluso en el soliloquio anterior consideró en un principio que hay dos alternativas. Para él y para todos los profesionales de la salud no pueden existir tales alternativas. Desafortunadamente, los pacientes están locos. Y eso es todo. De otro modo, se estarían arriesgando al despido, al descrédito e incluso a ser considerados ellos ahora como dementes. Es por tal motivo que el Dr. Dennis le dice lo siguiente: Rantes, si usted no es un chiflado, yo tendría que admitir que usted es un extraterrestre. ¿Sabe lo que eso significaría? Que el chiflado soy yo. La respuesta que le da Rantes es atinada y de una certeza entristecedora. La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. En este mismo tenor, también es desafortunadamente comprensible el comentario que le hace el director del hospital al Dr. Dennis. Lo reprende porque, de acuerdo a sus estándares, Rantes debe ser considerado como un paranoico delirante, y en cambio el doctor lo trata como a un neurótico. Luego le dice: hoy se cree que es un marciano, mañana oye voces y mata algo. Para finalizar, no resta sino subrayar dos puntos, más bien relacionados con la cultura general, aunque ya no tan directamente con la psicología. El primero de ellos, la forma como el director Eliseo Subiela utiliza a Rantes para conformar una metáfora de Jesucristo. Similar a la historia retratada en la Biblia, así como Jesús fue reducido en cuanto significó un peligro para el sistema, también Rantes es, metafóricamente, crucificado para doblegar su cuerpo y su espíritu, al punto que terminan asesinándolo. En una escena incluso, Rantes le dice al psiquiatra: doctor, ¿por qué me ha abandonado? El segundo punto se relaciona con el porqué del nombre de la película, Hombre mirando al sudeste. A este respecto puede inferirse quizá una crítica que hace el director al característico orgullo argentino en particular y a la funesta estupidez humana en general, la cual genera prejuicios en lugar de comprensión, miseria en lugar de abundancia y barreras en lugar de apertura. Si Rantes mira hacia el sudeste, está mirando a Uruguay, el eterno hermano rival de Argentina. Rantes es en muchas cuestiones más humano y cuerdo que aquellos que lo etiquetan de loco. Si mira hacia ese punto, tal vez busca señalar que la verdadera transformación de las personas está en la destrucción de las fronteras, la misma que, invisiblemente, coloca al Dr. Dennis, un hombre solitario, amargado y pesimista, del lado de los cuerdos, y a Rantes, un hombre empático, racional e inofensivo, del lado de los trastornados. Esos que merecen ser aniquilados si no se apegan a las inhumanas exigencias decretadas por el gran sistema.